En Unión Radio en el dial 580 en amplitud modulada. Hoy es martes 16 de enero año 2024. Tiempo para las entrevistas. Ya nos acompaña vía Zoom el abogado Rogelio Valencia, experto en política y maestría en derechos humanos. Vamos a tratar importantes temas de interés nacional. Les saludamos desde la cabina principal de Unión Radio, Javier Cuello, Liceda Vilés y Roberto García. Abogado, ¿qué tal? Buenos días y bienvenido. Muy buenos días, muchas gracias, estimados señores periodistas, a todos los radioescuchas y por supuesto a los cibernautas de este prestigioso programa. 7:33 minutos, gracias abogado por aceptar la invitación. ¿Cómo analizar el panorama actual? Abogado, ya hay también en las redes sociales que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional hacen su trabajo, pero poco a poco se van liberando a los que están dentro de los detenidos por estos operativos. ¿Cómo poder analizar aquello y que la ciudadanía también de pronto comprenda desde el área legal? Bienvenido, abogado. Nuevamente, bueno, debemos empezar por decir que hay que mantener un criterio que yo vengo compartiendo en diversos espacios. Es el tema de que la seguridad pública debe sostenerse en la seguridad jurídica. Mientras usted tenga una seguridad jurídica que incluya el sistema de administración de justicia del país débil, insuficiente, definitivamente cualquier lucha que se entienda o se pretenda con grupos organizados de la delincuencia nacionales, transnacionales o de todo tipo, va a ser realmente corto y, por qué no decirlo, insuficiente. Cuando se habla de seguridad jurídica, se habla de toda la estructura, empezando por la misma Constitución y las leyes que son posteriores a esa Constitución, que tengan una amalgama que, si bien es cierto, pueden lógicamente estar sostenidas en lo que tiene que ver con el imperio de los derechos, pero que hagan respetar lo principal, que es la integridad de los habitantes del país. Cuando usted empieza a perder eso, definitivamente queda alicaído el tema de lo que tiene que ver con la protección real que tiene que dar un Estado frente a sus nacionales. Y por qué no decirlo, hay un tema de fondo. El tema de fondo es que una normativa tiene que procurar cubrir el derecho más importante del ser humano, que es la vida. Si esta Constitución ni siquiera puede responder a eso, definitivamente tenemos que darle un giro para que realmente exista seguridad jurídica. 7 de la mañana con 35 minutos, abogado Valencia, y una vez que termine este estado de excepción y lo que tiene que ver también con el decreto 111 de parte del Ejecutivo, ¿qué pasa posterior? ¿Todo vuelve a cero? ¿Las Fuerzas Armadas ya no pueden intervenir? ¿Y los que están acusados de terroristas, qué pasa ahí con eso? Importantísima pregunta. Usted ha dado en la clave, porque este tema es el que ya todos empezamos de alguna u otra forma a sospechar, que esta situación de los 60 días del estado de excepción que se decretó el 8 de enero del 2024 y que tuvo adicionalmente el decreto 111 el 9 de enero por los hechos acaecidos, podría tener una extensión de 30 días más. Digo podría porque debemos recordar todos que los estados de excepción pasan un control de constitucionalidad en la Corte Constitucional y todavía no tenemos el dictamen de control de constitucionalidad. Ese dictamen puede modificar y puede cambiar cosas del estado de excepción. Recordemos que el estado de excepción inicialmente nace por el tema de lo que se entiende descubre en la fuga de Fito a nivel de las cárceles y por supuesto la crisis que se generó el fin de semana último para intentar, el fin de semana anterior al 8 de enero, el lunes 8 de enero del 2024, para intentar retomar el control de las cárceles, cosa que ya ha sido una película repetida desde gobiernos anteriores. Pero el martes 9 de enero, donde ya se prácticamente no solo que se discute el tema de la delincuencia organizada común, sino que hay un mensaje directo al Estado para enfrentarlo, confrontarlo o desafiarlo. Por primera vez en todo este tiempo, un presidente de la República toma el toro por los cuernos y lleva el tema
a lo que le permite la Constitución. En el artículo 164, él aumenta una causal, le da lógicamente a esa causal vida, poniéndola dentro de este decreto como es el conflicto armado interno y dándole la potestad para que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional actúen con contundencia frente a esta circunstancia y situación, identificando inclusive a estos grupos que alteran el orden público y causan terror. Por esa razón se respalda este tipo de decreto porque de alguna otra manera, concomitante a lo que acabé de decir, le da la seguridad jurídica o el plano jurídico para que pueda actuar la fuerza pública. El problema de fondo es, ¿y después qué? Por esa razón se está exigiendo que se plantee o que se defina, por último, las líneas del plan de seguridad. Si bien es cierto, no se puede decir todo, porque eso es el error de concepto, como cuando la fuerza pública muchas veces indica que va a hacer controles en tal o cual lugar. Definitivamente el AMPA ya se comunica y no pasa por ese lugar. Yo no estoy de acuerdo que el gobierno exprese completamente todo el plan de seguridad, pero debe dar líneas. Estas primeras líneas que se han dado públicamente son el tema de la construcción de las cárceles, pero la construcción de las cárceles es como una parte del plan, no es el principio y el fin. Sí se necesitan líneas porque preocupante sería que pasado estos 60 o probablemente 90 días, nosotros volvamos a una situación donde a pesar de que existe la ley de seguridad pública y del Estado, el tema de la ley de uso progresivo de la fuerza, volvamos a lo mismo de que las autoridades, en este caso de control en la fuerza pública, no puedan actuar más allá de simplemente los operativos de detención para poner a órdenes de los jueces competentes y esto termine diluido porque ya no va a tener usted la categoría de terroristas. Categoría que se la ha jugado el presidente de la República. Porque recuerde usted que eso fue una larga discusión entre la que incluso en su momento participó el mismo general Paco Moncayo haciendo asesoría de seguridad, incluso en el gobierno de Guillermo Lasso, y cuando estuvieron presionando en el mismo COSEPE para esta declaratoria de terrorismo, usted sacó a limpio o se saca a limpio el hecho de que ahí faltaba un elemento. ¿Cuál es el elemento? Que estos grupos irregulares, que si bien es cierto son organizaciones criminales, tienen que dar un tinte donde intervenga un tema político contra el Estado de manera permanente. Esa parte definitivamente con la acción beligerante, violenta y por supuesto la irrupción del canal de TC Televisión en plena transmisión, no solamente que fue un desafío, sino que se pretende ir más allá en el tema de la organización criminal contra el Estado. Es la interpretación que saca el presidente, sus asesores, y por eso emiten el decreto 111. Posteriormente a eso, lo que tiene que venir es el plan que realmente le brinde seguridad permanente al país. Ahora, para tener ese plan, tendrán que sustentarse en la Constitución vigente, en las leyes actuales. 7:40 minutos. Abogado, la ciudadanía tiene la percepción de que todo detenido durante estos operativos va directamente a la cárcel. ¿Qué proceso se ejecuta cuando los militares y policías detienen a estos sujetos? Alrededor de 1.300 de ellos, 143 declarados como terroristas, según la propia rueda de prensa de las Fuerzas Armadas. Mire, definitivamente hay que tener claro que el estado de excepción, como el nombre lo indica, es una cuestión excepcional durante un tiempo determinado. Pero eso no modifica la estructura de la Constitución, la estructura legal, Código Orgánico Integral Penal y demás normas, no las modifica. Por lo tanto, el hecho de que se haya incluso cuidado en el decreto, el 111, haber determinado que los militares, junto con la Policía Nacional, inician operaciones, en el caso concreto de la Fuerza Armada, operaciones militares con atención al derecho internacional humanitario para respetar derechos humanos, efectivamente lo que busca es que se siga un debido proceso en un país donde se entiende existen garantías. Por eso vuelvo a insistir y vuelvo a utilizar el tema de la palabra que puede ser trillada, la frase trillada de la seguridad jurídica. Si usted no le da un real determinante para que pueda, lógicamente, garantizarse los derechos humanos, sobre todo de las víctimas, más que de los victimarios, usted tiene el problema de siempre.
usted puede sacar a todos los militares y a toda la policía a las calles y pueden haber todos los operativos y detenciones, sea con estado de excepción o sin estado de excepción, en el caso de que esto lo amerite por las leyes vigentes. Pero usted tiene que poner a disposición o a órdenes de los jueces competentes. Si no hay una purga, así como se inició una purga en las Fuerzas Armadas y en la Policía Nacional, y no existe una purga adecuada en la función judicial, donde se tiene la estructura de administración de justicia, no vamos a resolver el problema de fondo. Eso debe ser parte del plan integral de seguridad. Recuerde que con el caso Metástasis, ¿qué salió a limpio? Se sacó a limpio que ya no solamente era el tema de los políticos corruptos. Ahí hay, o había, o existe, no solamente entre jueces, fiscales, abogados, sino también el tema que tiene que ver incluso con autoridades de la administración, sea esta a nivel de la fuerza pública o sea esta a nivel de la misma función judicial. Entonces, ¿qué tenemos de problema en el fondo? En el fondo tenemos un problema que tiene que repararse o que tiene que reestructurarse, no con la oleada que en este momento tiene el espaldarazo y respaldo de la población, el presidente de la República, sino con una estructura permanente, donde para mi criterio se tienen que incluir cambios fundamentales, más allá de simples consultas que para mí siguen siendo maquillajes en el cambio de lo que puede hacer reformas o enmiendas constitucionales. Se entiende y se debe hacer una revisión completa de la Constitución y para eso tendríamos que entrar a otro plano. Pero hay que cambiar esa estructura. Si usted no cambia eso, no tiene seguridad jurídica, la seguridad pública es una quimera. ¿Esto del caso Metástasis tiene alguna solución pequeñísima y relacionada a lo que usted mencionaba, abogado, hacer una depuración con los jueces o sacar a la luz a los jueces corruptos? ¿Tiene algo que ver el caso Metástasis o falta muchísimo por hacer? Falta mucho. Vea, aquí lo que ha sucedido es que tenemos picos. El pico de la oleada de la violencia criminal da como resultado una respuesta que me parece a mí necesaria de parte del presidente de la República. Porque ya no podemos soportar cosas brutales como lo que se vivió, particularmente aquí en Guayaquil. O sea, no podemos dejar pasar cosas salvajes como las que pasaron prácticamente la noche del 11 de diciembre del 2023, donde unos salvajes dispararon en un ventanal y matan a 4 niños y terminan asesinando a una madre gestante. O sea, ¿hasta cuándo vamos a soportar ese tipo de situación? Eso perfectamente, aparte de ser actos criminales, son los que tienen una tendencia de terror. Pero el caso Metástasis, al final del día, lo único que develó es otro pico. El pico que tiene que ver con el nivel de corrupción. Porque queda claro que esto no se trata pues solamente de los muchachos que están en la calle con los armamentos. Esos son la rueda del coche de presión, de golpe, de prácticamente de territorio. Pero los que están en las partes importantes son aquellos que tienen las conexiones pues con autoridades públicas. Lo que significa que el lavado de activos, el testaferrismo y el manejo, lógicamente, de alguna otra manera, conexiones con importantes sectores de la autoridad pública y de la fuerza pública, eso tiene que ser develado no solamente por investigación como la que ha llevado y lleva a cabo la fiscal, sino también por la acción de la misma Presidencia de la República, que puede de alguna otra manera dejar sin piso a ciertos funcionarios que aparentan o están permanentemente en funciones, pero que tienen hilos de corrupción. Lógicamente usted tiene que tener bases para realizar eso, por eso las investigaciones, pero también hay Secretaría Anticorrupción, está el mismo Consejo de Participación Ciudadana que puede hacer seguimientos y verificación. Activarse todo el Estado dentro de esa planificación de seguridad para poder determinar y sanear el país completo, porque el problema no solamente son de esos muchachos o de esos grupos delincuenciales que en las calles están sembrando terror. Eso viene de más arriba y tiene sustento económico, tiene sustento lógicamente estructural a nivel político, porque por eso se sienten seguros y siguen, a pesar de las circunstancias, delinquiendo.
y sembrando el terror. Así es. 7:47 minutos, abogado. ¿Se debe sancionar a los adolescentes como un adulto? Esto la ciudadanía lo pide a gritos, pero también en su momento la ex asambleísta Natalie Viteri lo propuso en la asamblea, la mayoría no estaba de acuerdo. Ayer escuché nuevamente al abogado Vicente Tallano del Partido Social Cristiano que nuevamente se va a proponer que a los adolescentes se los culpe como adultos por los distintos actos delictivos, porque ya hasta matan. ¿Es importante hacer esto, abogado? ¿Aplica o no en estos instantes? Mire, yo creo que plantearlo siempre va a ser prudente. En materia de la Asamblea Nacional, proponer es lo mejor. Para esa la naturaleza del procedimiento parlamentario, el procedimiento legislativo, que son parte del derecho parlamentario y por supuesto tienen como función no solamente la propuesta, sino el tratamiento, la deliberación y llegar a un consenso. Particularmente, y hay que hacer revisiones de tipo internacional, porque Ecuador es suscriptor de importantes instrumentos y tratados internacionales, como la Convención del Niño de 1989, donde usted tiene que ver siempre el tema de los niños, niñas y adolescentes con especial criterio. Ahora, acabo yo de decir del evento del 11 de diciembre del 2023. Hay que tomar de esa fuente, porque es increíble que nosotros a la actualidad, prácticamente el 2023 cerró con un aproximado de 770 homicidios de niñas, niños y adolescentes. De ahí hay que tomarse para, lógicamente, evitar la deformación de la interpretación y el manejo de los derechos humanos y hacer prevalecer la seguridad de estos niños, niñas y adolescentes que están padeciendo, no solamente en muchos de los casos como víctimas colaterales, en algunos de los casos son víctimas directas, porque resulta que el compañerito de la escuela, porque resulta que el compañerito del colegio están metidos en estas bandas. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? A mí me parece que la interpretación o el manejo de la discusión en la Asamblea tiene que hacer prevalecer problemas que vienen desde lo social. Ahora que ya tenemos vigente una ley orgánica de salud mental, hay que también entender el nivel de resentimiento y sufrimiento de los jóvenes que ahora están delinquiendo y que lógicamente tendría que en el Código Orgánico Integral Penal o a través, lógicamente, del juzgamiento de menores infractores, dentro incluso considerando todo lo que corresponde a aquello, determinar el hecho de los agravantes. ¿Por qué? Porque va a ser importante tomar en consideración que para mi criterio, mi tesis, es que esta es una tercera generación que viene con un dolor de abandono, de resentimiento y odio, que ha sido aprovechada por estas organizaciones criminales a nivel nacional y a nivel internacional. Hacer los nietos. Estos vienen a ser incluso los hijos de los que fueron abandonados con la crisis bancaria y el feriado bancario de 1998-1999. Y recuerde usted que ya en el inicio del 2000, aquí hubieron ya las famosas naciones y las tribus urbanas. Es decir, este fenómeno no es que es actual, este es un fenómeno desbordado, pero lastimosamente el Estado ecuatoriano ha sido pasivo frente a esa realidad. Y ahora usted tiene una cosa que es insostenible en el hecho prudente de darse cuenta que a los 13, 14, 15 años, así como el embarazo precoz, ahora precozmente están delinquiendo los jóvenes en nuestro país. 7:51 a.m. Y en el tema de la solicitud del pasado judicial, ahora se lo está aplicando en la frontera norte y en la frontera sur. Importante aquello, abogado Valencia. Micrófono. 7:51. A mí me parece fundamental. Yo creo que a mí me parece fundamental, yo creo que es importante porque independientemente de usted tener una categoría en cuanto al manejo de la movilidad humana y de lo que se considera la ciudadanía universal, tiene todo el derecho a nivel interno de determinar los requisitos para poder dar ingreso libre al país.
Y si bien es cierto, este país le ha abierto las puertas a los hermanos colombianos, venezolanos, a los hermanos peruanos, a los hermanos cubanos, no hay ningún inconveniente, no hay ningún inconveniente para el país como país, incluso a nivel de tratados y acuerdos internacionales, de sostener una política de exigir un requisito tan elemental como es el pasado judicial. A los ecuatorianos en muchos países no solamente que exigen pasado judicial, sino visas especiales. Entonces, a mí no me parece que sea una política o una decisión distorsionada, más bien es adecuada incluso que se mantenga de una forma permanente, porque resulta que el Ecuador, para desmontar la situación que está viviendo, si esto más o menos tiene unos 35 años en que se engendró, se gestó y ahora vivimos este resultado, va a llevar tiempo el poder desmontar toda esta situación de violencia, de masacre y de terror que vive el Ecuador. Muy bien, perfecto. Gracias por el tiempo y el espacio para esta entrevista, abogado Valencia. Gracias, abogado. Muchas gracias a ustedes, muy amables, muy buenos días con todos. Gracias al abogado Rogelio Valencia, experto en política y también en derechos humanos. Son las 7 de la mañana con 53 minutos. Seguimos informando.